vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. De nuevo con ustedes, amados televidentes, en este programa de los domingos. Hoy queremos hablar del tema el bautismo. El bautismo, ¿para qué nos ayuda? ¿Qué vamos a conseguir con el bautismo? Y yo espero que este programa sea de mucha bendición para ti, televidente, y para todos los que están junto a ti, que puedas pasar este mensaje, porque debemos de pasar el mensaje, así dice la palabra de Dios. En Ezequiel 33 habla precisamente de que debemos pasar el mensaje, porque si no pasamos el mensaje, la gente que siga en pecado, su sangre no la van a exigir, no van a decir, pero esta persona que estaba cerca de ti murió sin saber este mensaje. Esa es la famosa palabra atalaya. Atalaya es pasar el mensaje. Ustedes, alumnos del Colegio Jefferson, aquí se les enseña a crecer académicamente, pero también espiritualmente. Esperamos que esta clase, algunos de ustedes lo entiendan. Entonces, nos vamos al libro de Hechos, que es el quinto libro del Nuevo Testamento, y habla de una persona llamada Cornelio. Y si Cornelio lo analizamos, es un romano, porque es de la compañía llamada La Italiana. Pero vamos a ver las características de este romano, de Cornelio. A Cornelio lo vemos que es piadoso, temeroso de Dios. Lo vemos que junto con toda su casa oran a Dios siempre. Y también podemos encontrar que da grandes limosnas al pueblo. O sea, fíjate, una buena persona. Un romano buena persona. Y entonces al estar leyendo, ¿sí?, nos damos cuenta en el versículo 2 que es piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre estaba orando. Pero de repente vamos a ver lo que aparece en los siguientes versículos. Un ángel, ¿sí? Un ángel. Y le empieza a decir que vaya, vámonos al número 5, versículo 5, le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le da instrucciones a Cornelio a que mande por Pedro. O sea, pero por Pedro, pero en el 6 ahí vas a encontrar que él, Pedro, te va a decir lo que es necesario que hagas. Es decir, Dios vio que Cornelio era un buen hombre, pero que no iba a ir al cielo. Eso es lo que hoy vamos a entender. Pero Pedro te va a decir qué hagas. Ahora, vámonos a Hechos 11. Váyanse a Hechos 11. Ya estamos en Hechos 11. Y entonces en Hechos 11, versículo 14. Ahí mismo, ¿sí?, en el siguiente capítulo, le dice el ángel: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, por eso estamos poniendo aquí bautismo, salvación. Pedro le va a decir qué es lo que tienes que hacer para que seas salvo tú, televidente, y toda tu familia. Por eso pon mucha atención. Nos vamos a regresar, ¿sí?, a Hechos 16. Vámonos a Hechos 16. Es más adelante, nos vamos a Hechos 16. Y en Hechos 16 encontramos, ¿sí?, que Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿En dónde fueron encarcelados? En Filipo. ¿Y saben por qué fueron encarcelados? En el versículo, vámonos al versículo 16, o sea, capítulo 16, versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de ¿qué?
de salvación. O sea, lo que estaba haciendo Pablo también es anunciar. Entonces dice que Pablo en el versículo 25 del capítulo 16 dice, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban, dice, orando y cantando himnos a Dios, dice, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, ¿sí? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que dice que orando y cantando himnos a Dios se abrieron las cárceles. Si tú, televidente, o alguno de ustedes tiene cárceles, o sea, ¿cuáles cárceles? Lo que hablábamos hace rato, cárceles a los vicios, cárceles a la pornografía, cárceles a la homosexualidad, cárceles a la fornicación, a tener sexo antes del matrimonio, es una cárcel. Cárcel a decirle mentiras a tus padres. Cárceles, esas cárceles se van a romper escuchando la palabra de Dios, orando y cantándole a Dios, orándole, pidiéndole a Dios y cantando. Por eso aquí en el Colegio Jefferson hay muchos cantos y hay mucha oración para romper cadenas de vicios. Pero nos vamos, yo quiero irme al versículo 30, si quieren irse al 36-30, y dice, y sacándolos el carcelero les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego en el 32 dice, y se hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, el carcelero y toda su familia empezó a escuchar la palabra de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos. Y luego en el 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Por eso la pregunta que le hacía el carcelero es, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo? Es recibir a Cristo y bautizarte. Bautizarte. ¿Cuántos años tenía el romano? Porque Filipo en aquel año estaba en control de Italia, o sea, eran romanos. Le dijo muy claro Pablo y Silas, dijo, tienes que aceptar a Cristo y bautizarte. Entonces ya vemos una primera señal de lo que va a traerte bautizarte. Cuando tengas la conciencia, cuando tengas precisamente el arrepentimiento. Nos vamos a ir otra vez, vámonos al capítulo 10, vámonos otra vez con Cornelio. Y vamos a encontrar de nuevo el bautismo. Fíjense bien, ya estamos en Hechos 10, de nuevo estamos ahí. Y yo quiero que pongan mucha atención porque vamos a empezar a leer el 37. ¿Estamos ahí? Vámonos al 37, aquí estamos. Vamos a ir al 37. Bueno, no, sí, al 37 sí, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios sí estaba con él. Entonces vamos a ver, sí, que ya les estaba predicando Pedro a Cornelio. Pedro ya le estaba predicando la palabra de Dios a Cornelio y a su familia. Vamos a saltarnos, sí, al 42 y dice, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificándonos que Él, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirían perdón de pecados por su nombre. 44, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Televidente, cuando estás escuchando lo que yo le llamo la Biblia roja es las palabras en color rojo, que es cuando habla Jesucristo. En ese momento tú empiezas a recibir el Espíritu Santo. Vas a empezar a sentir algo. Por eso en las Biblias yo te aconsejo, amado televidente, que busques una Biblia que tenga letras rojas.
porque Pedro les estaba hablando de lo que Jesucristo estaba haciendo y lo que hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer. En ese momento, fíjense bien, nos vamos al 45, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que estaban con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hay veces que uno recibe el Espíritu Santo y te empiezas a hablar en lenguas angelicales. Y la gente te va a decir, oye, este está loco, está borracho, está drogado. No, es un don del Espíritu Santo que de repente tú empiezas a hablar en lenguas. Y es un lenguaje que hablas con Dios. Pero quiero irme ya para terminar, donde dice en el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Lo que significa es que también Cornelio fue bautizado con toda y su familia. Eso fue lo que Dios le mandó a Cornelio a través de un ángel. Ve y busca a Pedro y Pedro te va a decir qué necesitas que hacer para que tú y toda tu familia sean salvos. Ahora nos vamos a Juan 3, vámonos al libro de Juan, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, y yo quiero que se concentren y que Dios les dé sabiduría para entender. Ya estamos fíjense bien, había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro de la palabra, un rabí, un sacerdote judío. Fíjense bien cómo un sacerdote judío, un sacerdote fue a buscar a Jesucristo. Fue a buscar a Jesús. Fíjense bien en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo andaba sobre los 60 años y le dijo, el que no naciera de nuevo, imagínate, el sacerdote se volvió loco, dijo, espérame, si alguno de ustedes o tú le dices a tu papá, mamá, si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Caray, va a decir tú, no, tú estás loco, ¿no? Y te va a decir, vámonos a Juan capítulo 3. Fíjense bien en el siguiente versículo, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque Nicodemo era viejo. Quizás tus abuelos son viejos. Y entonces le dijo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Como que dijo, oye, espérame, yo ya estoy viejo, ¿cómo que puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y luego Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu con E minúscula, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesucristo ya estableció algo que tenemos que hacer todos, no importa tu religión, pongan mucha atención. El que no nazca de nuevo en agua y en el Espíritu Santo no puede ver y entrar al reino de Dios. Me decís, pero ¿cómo? Yo ya estoy muy viejo. A lo mejor ustedes tienen 15, 17, 18 años. No importa tu edad, si ya tienes conciencia para hacer esa actividad o ese acto, hazlo. ¿Por qué? Porque es algo que vas a hacer externo para ganar algo muy grande que es interno. Otra vez, voy a volverlo a repetir. Hacer el bautismo que está dictando Jesucristo es algo que vas a hacer externo, pero para ganar algo muy grande interno, que es la salvación, es entrar al reino de Dios. Y fíjense lo que termina diciendo. A mí me encanta lo que dice. Lo que es nacido de la carne, por carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y empieza a platicarle, pero fíjense en el versículo 9. Todos váyanse al versículo 9 y escuchen bien. Respondiendo Nicodemo, les dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Y en el 10 es tremendo. Respondió Jesús y lo dijo, ¿y eres tú maestro? ¿Y eres tú sacerdote?
y no sabes esto. Por eso, amado televidente y estudiantes, vayan con su líder, vayan con su sacerdote, léanle esto, y si su sacerdote no le entiende, tienen problemas. Porque ahí mismo le dijo un sacerdote de Israel a Nicodemo, dijo, ¿cómo es posible a tu edad y con tantos años de estudio y no entiendas esto? A lo mejor algún televidente va a llevar este capítulo con su líder espiritual y su espíritu, pues no lo entiendo. Pues así se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, a un sacerdote de alto rango. Y le dijo, ¿cómo es posible que no lo entiendas? ¿Cómo es posible que no le entiendas? Pero eso es lo más importante, por eso yo les vuelvo a repetir. Está muy bien, ustedes se están preparando para ir a la carrera, van a tener una carrera, pero ¿no será más importante también entender qué es la salvación? ¿Qué es nacer de nuevo en agua y en espíritu? Y no solamente comprenderlo, sino explicarlo a otras personas. Porque ¿cuántas personas están muriendo y no están entrando al cielo porque no nacieron de nuevo en agua y en espíritu? ¿Cuántas? Estamos viendo ya varios lugares y quiero vámonos al libro de Romanos para ya ir terminando. Vamos a Romanos capítulo 6 y vamos a ver algo tremendo, ¿sí? Vámonos a Romanos 6. Cada quien tiene la libertad de hacerlo, con mucho gusto, amado televidente. Puedes venir aquí al Colegio Jefferson, buscarme, pedir asesoría, pedir consejos y con mucho gusto yo te explico la palabra de Dios. Y con mucho gusto te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque ya con los años el Señor nos ha dado ese ministerio de poder bautizar en el nombre de Jesucristo. Pongan mucha atención, Romanos capítulo 6, y me quiero ir, sí, al número 4. Empezamos en el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que significa es que el bautismo, para que me entiendan, ¿sí? En la raíz griega significa sumergirte completamente, de cuerpo completo. Es inmersión y luego salir del agua. En ese acto, tú estás recibiendo una circuncisión no carnal. Te está quitando carne en la mente y en el corazón. En Colosenses, ya estuvimos leyendo Colosenses. ¿Recuerdan en qué capítulo? No, todavía no estuvieron aquí. Ok, nos queremos ir. Estamos viendo en Colosenses, si quieren irse capítulo 2, vamos al capítulo 2, Colosenses, del 11 al 12 y al 13, habla precisamente que hay una circuncisión hecha no por la mano, sino por Jesucristo. Y esa circuncisión se logra con el bautismo, para que tú, amado televidente, puedas entender la Biblia. Porque si tú estás leyendo la Biblia y no la entiendes, es porque todavía te falta la circuncisión espiritual. Y la circuncisión espiritual es con el bautismo. Ahí lo vas a encontrar en Colosenses capítulo 2. Está en ti, televidente. Están ustedes si en algún día quieren decir, yo me quiero bautizar. Aquí no obligamos en este colegio a nadie que se bautice. Pero mucha gente dice, oyes, yo me quiero ir rápidamente, ¿sí? Vámonos a Gálatas 3:27. Y en Gálatas 3:27 dice, los bautizados en Cristo, de Cristo son revestidos. Otra vez le voy a decir, los bautizados en Cristo, de Cristo son revestidos. O sea, Cristo te viste de nuevo, con ropas nuevas.
Es que mi pasado o lo que he hecho en el pasado ha sido muy gris. No importa. Tú, amado televidente, dos cosas tienes que hacer. Declarar que Jesucristo es tu único Señor y Salvador, recibirlo y bautizarte. Dos cosas. Es un acto de obediencia el bautismo. Es un acto de obediencia. A mí me decían, oye, vámonos a Lucas 2:21. Y en Lucas 2:21 vamos a encontrar lo que le hicieron a Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, su madre, Santa María, junto con José. Fíjense bien en 2:21, Lucas 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron por nombre Jesús, el cual le habían sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, se llevó a Jesucristo, a Jesús, a los días que nació, a presentarlo al Señor, pero se llevó 2 palomos. No tuvo bautismo ahí Jesús. Lo pueden leer en la Biblia, no tuvo el bautismo hasta los 33 años. A los 33 años es bautizado por Juan el Bautista. Para mí es muy importante que entiendan que Jesucristo, Él cumplió, porque aquí estábamos leyendo, que Él se presenta y dice, es que es justo que lo hagamos. Vámonos a Mateo, que es el primer libro. Estamos en Mateo. Vámonos a Mateo rápidamente. Y entonces vamos a encontrar, que dice lo siguiente. Estamos en Mateo, y vamos a encontrar, que precisamente Él está buscando, se presenta con Juan el Bautista y le dice más. Vamos a ver, aquí está predicación de Juan el Bautista, aquí está el bautismo de Jesús. Mateo 3, vámonos a Mateo 3. Y fíjense bien lo que encontramos, Mateo 3:13, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, por Juan el Bautista. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús, y tú vienes a mí. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, Jesucristo reconoció que es un acto que Dios ha puesto. Dijo que cumplamos. Oye, Jesucristo se bautizó, pero se bautizó cuando tuvo ya la conciencia, no a los meses. Y si no ha quedado claro, porque mucha gente dice, oye, ¿qué pasa con un niño cuando muere? Vamos a Lucas 18. Y no lo bautizaron. Uy, la gente en la laguna, en México, en el mundo, se pone en pánico porque murió un niño de 2 años o de 5 años y no fue bautizado. A ver, vámonos a Lucas 18 y vamos a ver lo que dice en Lucas 18, capítulo 15. Capítulo 18, versículo 15. Y yo nomás quiero que pongan atención a las siguientes palabras. Lucas 18, capítulo 18, versículo 15 dice, traían a él, a Jesucristo, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. O sea, fíjate, los discípulos no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, y siendo apóstoles, Pero fíjense lo que contesta Jesús, más Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidan, porque de tales es el reino de Dios. No dijo, dejen venir a los niños, porque los niños bautizados, de ellos es el reino de Dios. No dijo bautizados. Entonces, cualquier niño que muera, porque todavía no ha pecado, de ellos es el reino de Dios. El problema es para nosotros y ustedes y los televidentes que ya hemos pecado. Es importante el bautismo. Esta es la primera parte de este programa. Vamos a seguir. Yo espero que la palabra de Dios
te empiece a mover a ti, amado televidente, y a ustedes los estudiantes. Cuando uno es niño no está en pecado. El problema es cuando ya empezamos a pecar. Cuando no cuidamos los ojos y ya vimos pornografía, ya tuvimos sexo, ya robamos, ya mentimos, ya hicimos un montón de tranzas. Ahí es el problema. Porque ¿para qué estudiar y ser, yo les digo, un multimillonario, si al morir no te vas a ir al reino de Dios? Así tan importante es estudiar una carrera, más importante es estudiar la palabra de Dios. Porque quizás ustedes vayan a vivir 60, 70, 80 años. Pero después de morir, ¿qué sigue? ¿Qué vida nos toca después de morir? ¿Cómo nos la vamos a pasar nuestra alma? ¿Bien padre? Como dicen los jóvenes, ¿sí? ¿Chiro? ¿O la vamos a pasar sufriendo? Porque así como está el reino de Dios, también está el infierno, que es el reino de Satanás. Los esperamos el próximo domingo. Otra vez más, atrévete a conocer más a Dios. Atrévete a abrir la Biblia. Atrévete a conocer más la palabra de Dios. Porque hay muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí precisamente donde hay agua para el bautismo. Y es importante que pongas atención. Vámonos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así, la gran comisión para ti y para mí, dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Luego te da el camino para ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el proceso para ser un discípulo empieza con el bautismo. Otra vez quiero que escuches bien, televidente. Si quieres ser un buen discípulo, tienes que primero bautizarte. Ese es el orden que Dios pone. Porque hay muchos discípulos que no se han bautizado, que quieren aprender la palabra de Dios y no le entienden. ¿Por qué no le entienden? Vámonos a Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, en Jesucristo tienes una circuncisión no hecha por manos. Estamos precisamente donde hay agua, estamos con Juan Ramírez, una persona que ha decidido lo siguiente. Vamos a decir las siguientes palabras fuertes. Recibo a Jesucristo como único Señor y Salvador, que creo que fue Dios quien lo resucitó de entre los muertos. Muy bien. Juan Ramírez, este día te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento empieza a suceder algo espiritual. Dice que en ese momento empiezas a recibir una circuncisión hecha no a mano. En ese momento hay algo que estás sintiendo en todo tu cuerpo, en todo tu ser. Porque es el Espíritu Santo que está descendiendo y que está haciendo algo especial en tu mente y en tu corazón. Este día es un día especial para Juan Ramírez. A su edad donde ya tiene conciencia, donde se arrepiente de sus pecados. A esa edad. No cuando se es niño, cuando ya se tiene conciencia de que uno ha pecado. Juan, al igual que yo, fuimos pecadores. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo, llevamos otro camino, el único que es Jesucristo. Muchas gracias, amados televidentes, y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga, y tú también, amado televidente, puedes en este momento poner en tu corazón a Jesucristo. Solamente di, te recibo Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y creo con todo mi corazón que Dios te resucitó de entre los muertos.